¿Recuerdas la primera vez que te miraste al espejo? Lo más probable es que no, eras un bebé que estaba recién conociendo su existencia en el mundo. Aunque sí es probable que recuerdes la última vez que te miraste al espejo. O al menos reconociste a la persona que estaba al otro lado. Y seguramente tengas muchas opiniones buenas, pero sobre todo, malas. La identidad surge en conjunto al mirarse al espejo. Un bebé recién nacido no tiene sentido de la identidad. No diferencia que el mundo que le rodea es algo diferente a su propio ser y cree que el cuerpo de la madre es una extensión de sí mismo. Ya recién a los 18 meses se hace evidente que los bebés son capaces de reconocerse a sí mismos con tan solo mirar su reflejo o una fotografía. A estas etapas ya están formando un concepto mental de sí mismos y claramente con el tiempo establecerá conceptos cada vez más complejos. Hace poco se estrenó la película La Sustancia, que trata de una modelo que al llegar a cierta edad ya no recibe la misma atención y halagos que antes. El mundo y ella misma han cambiado con el tiempo. Pero lo que no ha cambiado es que esta mujer se acostumbró a juzgar su identidad a través de la mirada de los demás. Un gran problema para ella, ya que las críticas que recibía del entorno lo eran todo. Aunque recibió una oportunidad, una sustancia que le permitía volver a mostrar un rostro que todos amarían, un rostro que le entregaría halagos por montones, un rostro perfecto, pero con la condición de que no dejaría de ser ella misma y que no debía olvidar que seguía siendo la misma persona. Parece algo que nadie rechazaría, ¿o sí? Una cosa bastante curiosa es que en términos generales, las personas formamos más opiniones de los demás que de nosotros mismos. Es como si nos hubiéramos acostumbrado a vivir tanto con nuestra propia presencia que ni siquiera nos hemos planteado formar una opinión clara respecto a la persona del espejo. Y dejamos ese trabajo a los demás. Juzguen quién soy y así formaré mi identidad. Y cuando nos observamos a nosotros mismos, muchas veces las opiniones que tenemos son negativas, como una forma de reforzar o comparar con un ideal perfecto las imperfecciones que observamos. ¿Pero son verdaderamente las opiniones de los demás lo que nos afecta? Es 1980. Dos investigadores del área de la psicología y sus equipos realizaron un experimento social, en el que a varias personas les maquillaron una cicatriz muy notoria en el rostro. Una vez completado este maquillaje, les mostraban un espejo. Al ver su propia imagen desfigurada, las personas se sentían impactadas por este cambio. Una vez hecho eso, les hacían un pequeño retoque y les pedían que fueran a dar una vuelta a la calle. Al cabo de un tiempo, cuando volvían, les hacían una pregunta. ¿Cómo les fue? Quizás ya te imaginarías un poco las respuestas. La mayoría comentaron que se sintieron muy observados. Indicaron que la gente en las calles les discriminó, que los tratos que recibían eran peores y que incluso habían recibido muchas críticas respecto a su apariencia. En general, refirieron que no había sido una muy buena experiencia. Todo por esta desfiguración de la cicatriz. Y estas respuestas fueron muy interesantes, ya que había un secreto detrás de este experimento. Cuando les hicieron un retoque antes de que salieran, en realidad era que les habían borrado la cicatriz sin que se dieran cuenta. Y cuando dieron su paseo por la calle, esta desfiguración de la cicatriz solo existía en su mente. Su percepción había sido modificada y su interpretación de las cosas que vivieron en la calle estuvo condicionada por un defecto que no existía, pero que para ellos se sentía muy presente. Es decir, que cada mirada que recibían la interpretaban como una crítica a su apariencia. Las personas formamos nuestra identidad en conjunto a las miradas que recibimos de un otro. Y más importante aún, confirmamos nuestra propia existencia a través de los demás. En el mundo de Batman, sí, Batman, que se caracteriza por abordar personajes con trastornos mentales, en uno de sus capítulos de su serie animada se presenta a la chica calendario, que en su pasado fue una modelo muy exitosa, quien al pasar sus 30 años de edad comenzó a recibir muchas críticas por su apariencia y edad, con lo cual abandonó su carrera. Todas esas críticas y comentarios respecto a su apariencia, además de su dependencia de la mirada de los demás, cambió su percepción de sí misma y se consideraba como horrible al punto de que necesitaba ocultar su rostro, ya que tenía miedo que los demás
vieran su horrible apariencia. Es hermosa. Pero ella ya no lo sabe. Solo puede ver sus defectos. Volviendo a la película que mencioné, la personaje principal sufre una complicación, en el que le entregaba toda su atención y cuidados a su parte aparentemente perfecta, y descuidó hasta comenzó a rechazar toda su parte que consideraba imperfecta. Su identidad comenzó a fragmentarse, Tú no eres yo, estás al revés. considerando que su rostro y hasta su propia forma de ser que muestra el mundo es un ser completamente diferente al que tiene en soledad. Olvidó una de las grandes advertencias que le dieron antes de entregarle la sustancia. Algo que le decían una y otra vez. Recuerda que eres solo uno. De cierta manera, esta afirmación implica que todos los rostros que mostramos, o bien dicho, todas esas máscaras que ofrecemos al mundo, ya sea a alguien o incluso en soledad, son nuestro yo original. Cada rostro son la misma persona. Con esta película me surgieron muchas incógnitas, principalmente de lo que una persona podría hacer en su situación, ya que básicamente tenía la oportunidad de rehacer y reinventar su vida de diferentes formas, pero decidió volver a hacer lo mismo de siempre, como un ciclo en el que repetía el mismo error de su juventud. No avanzaba para nada, se limitaba a rechazarse a sí misma y buscaba la aprobación de cerdos, ser el alimento más exquisito para los cerdos. Se acaba. No se aleja para nada de la realidad, por la búsqueda de intentar cumplir obsesivamente estereotipos de belleza o aceptación de otras personas que ni siquiera les importa, al punto de que uno mismo se transforma y castiga por no ser perfecto. ¿Has pensado en qué es lo que pasa por la cabeza de esas personas que se someten a una cantidad excesiva de operaciones estéticas, al punto de que llegan a mostrar un rostro completamente diferente a su apariencia original? Este es un problema completamente real en la sociedad, en el que una persona al someterse a una operación estética buscará razones hasta en el más mínimo detalle para realizarse cada vez más y más cambios o cirugías. Claramente, su enfoque de atención está en que no se encuentra conforme con su apariencia física. Pero el problema no es su apariencia, sino que su autopercepción, su autoestima, y que asimila que a través del cambio de una de sus características, todo será mejor. Hay un autoconvencimiento en el que luego de cada cambio se siente bien, para luego buscar algo nuevo que cambiar. Percibirse de esa manera, mientras no acepte y ame a la persona del espejo, con sus supuestas virtudes y defectos, básicamente nunca podrá auténticamente tener una buena autoestima. Esta película toca temas bastante profundos en cuanto a la autopercepción y autoestima, porque cuando una persona se compara, normalmente tenemos la idea de que se está comparando con alguien más o una idea social. Pero en este caso se está comparando consigo misma de manera enfermiza. Y de esto normalmente no se habla mucho. Se han realizado investigaciones en las que se ha comprobado que cuando vemos fotos de nuestro pasado, por lo general nuestra opinión que tenemos de la imagen va mejorando con el tiempo. Por ejemplo, si me tomo una fotografía ahora mismo y tuviera que darle una nota del 1 al 10, podría catalogarla por ejemplo con un 5. Ese es mi juicio actual, pero seguramente en unos meses más, si veo la foto nuevamente, es bastante probable que mejore la nota. Tú mismo puedes evidenciarlo. Puedes ver una foto tuya de hace unos meses. No siempre, pero sí es bastante probable que veas esa foto con mejores ojos. Esto pasa porque somos más exigentes y menos objetivos con nuestro yo del presente, al punto que tenemos una tendencia a enfocarnos e interpretar más negativamente nuestras cualidades actuales. Pero con nuestro yo del pasado es diferente. No es necesario ser tan exigentes y por tanto logramos observarnos de manera más objetiva y no tan crítica. La perfección no existe. Eres hermoso como eres, coraje. Con todas tus imperfecciones lograrás lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. Claramente podemos tener una buena autoestima
y una percepción positiva respecto a la persona del espejo. Aunque esa declaración es algo que realmente se siente o es algo más bien superficial, ya que hay una gran diferencia entre tener una autopercepción más clara y aparentar algo que en realidad no se siente. En primer caso, la persona demuestra y siente esa definición que tiene de sí mismo al punto de que aunque cometa errores, tenga defectos o reciba críticas, mantendrá una buena definición de la persona del espejo. Mientras que en segundo caso, la persona declara esa definición de sí mismo, pero como una manera de rechazar una creencia, sus errores y defectos. Intenta mostrar una imagen completamente diferente o hasta contraria a su propia autopercepción, y se vuelve bastante sensible con el tema. Un ejemplo. ¿Sabías que las personas con un trastorno narcisista tienen una creencia real de sí mismo como alguien inferior, débil o sin poder? Y esto suena muy contrario a lo que muestra. ¿Y qué es lo que hace? Intenta demostrar y convencer a los demás, no a sí mismo, de que es alguien superior. Para mejorar su autoestima necesita eso. Y a medida que lo logra a través de recibir elogios y de evaluar a los demás, intenta autoconvencerse de esa idea. Me considero horrible, pero si logro convencer a los demás de que soy hermoso, me sentiré mejor. Por otro lado, ten en cuenta que la autopercepción también va muy de la mano con el sentido de pertenencia. Y por ello, es común que las personas, para sentirse mejor consigo mismo, intenten encajar con grupos o mostrar una imagen que represente mayor aceptación y poder en la sociedad. Por ejemplo, intentando mostrar y aparentar un mayor poder adquisitivo, sin importar si esto es algo real o falso. La autopercepción no necesariamente tiene que ser algo real u objetivo, porque refiere a lo que uno mismo percibe de sí mismo, sin importar si es algo acertado o errado, ya que es lo que uno cree. Trastornos alimenticios están muy vinculados con la autopercepción, en que cuando las personas miran al espejo, ven una imagen distorsionada de sí mismos. Hay un juicio exagerado en torno a lo que ven. Ten en cuenta que nuestras creencias son tan fuertes que muchas veces nos hacen ver como una verdad absoluta a ciertas características y definiciones. Y estas definiciones pueden ser influenciadas por la información que recibimos de los demás, tanto como juicios y expectativas. Básicamente, la opinión de los demás entregan confirmaciones de las ideas ya implantadas que formamos de nosotros. Se confirma nuestra propia existencia a través del otro. Me decían tanto que era un monstruo que terminé creyéndolo. Y es curioso que es bastante simple cambiar la definición que tenemos de la persona del espejo. Tan fácil como comenzar a hablar con ella. Decirle intencionadamente la o las palabras que queremos que comience a creer y aceptar. Esto está bastante relacionado con la valoración e identidad que queremos formar. Con esto se va reinterpretando nuestros propios conceptos de la realidad. Es simple y potente. Ya que si por el contrario a esa persona del espejo la trato mal, le refuerzo constantemente que es horrible o llena de defectos, aunque sea de broma, lo va a sentir. Y más fuerte aún, lo va a aceptar. Aceptará esa definición que le estás dando. Claramente las opiniones, juicios y críticas que se reciben del alrededor son refuerzos de las ideas que ya se tienen. Porque si esos juicios no tienen cabida, simplemente lo consideraremos como sin sentido y los ignoraríamos. Aunque si las críticas afectan, es que están tocando un aspecto sensible de la identidad. Así que ya sabes, la persona del espejo escuchará todo lo que le digas. Y nunca olvides que la persona del espejo eres tú. Espero que con este video hayas logrado entender un poco mejor cómo es que formamos nuestra opinión respecto a la persona del espejo. Cómo es que te defines a ti mismo. Si te pareció interesante, quizá también este otro video te podría interesar. Soy Lawitz, un gusto. Y no olvides tu like y suscribirte para hacer crecer este canal. Eso, nos vemos.